Estos hallazgos son ecos de un pasado fascinante y aterrador, desde las profundidades de las turberas hasta el corazón de antiguas tumbas. He aquí 20 descubrimientos arqueológicos más espeluznantes. Número 20. Esqueletos encadenados. En 2016, se hizo un espeluznante descubrimiento en Palaio Foliro, un suburbio de Atenas, Grecia, donde los arqueólogos desenterraron más de 80 esqueletos con las muñecas encadenadas. Este lúgubre hallazgo pinta un cuadro de desesperación, ya que muchos de los esqueletos estaban colocados como si hubieran muerto en agonía. Estos jóvenes, que parecían sanos, tuvieron un final brutal. Se cree que los esqueletos eran seguidores de Cylon, un noble y vencedor olímpico que protagonizó un fallido golpe de estado en Atenas en el siglo VII a.C., un suceso conocido como el Asunto Cylon. Tras el intento fallido, los partidarios de Cylon buscaron refugio en el templo de Atenea en la Acrópolis. Los registros históricos, incluidos los del historiador Tucídides, nos dicen que fueron asesinados al abandonar su refugio. La datación de la cerámica encontrada con los esqueletos se alinea con la cronología de este golpe, dando peso a esta teoría. Se especula que estos restos podrían ser de esclavos o criminales, pero la forma en que fueron enterrados sugiere que fueron tratados con un cierto nivel de respeto, inusual para personas de bajo estatus. Este detalle, junto con su estado de encadenamiento, indica que probablemente participaron en un acontecimiento histórico importante, posiblemente víctimas de una ejecución masiva relacionada con la agitación política de su época. Número 19. Las momias gritonas de Egipto. Entre los tesoros de Egipto, unos pocos descubrimientos producen escalofríos como las momias chillonas. Imagínese tropezar con una momia, no serena en la muerte, sino con la boca abierta, como gritando. Esta espeluznante visión no está causada por una maldición, sino por una razón natural tras la muerte. Si la mandíbula no está atada, puede caer abierta debido a la descomposición, haciendo que parezca que la momia está gritando. Una de las momias de las que más se habla es la conocida como hombre desconocido, hallada a finales del siglo XIX. Tiene la cara retorcida en un grito y las manos atadas a la espalda, lo que insinúa una historia misteriosa y posiblemente oscura. Algunos piensan que podría haber sido un príncipe caído en desgracia, o quizá un extranjero de alto rango. Otro caso famoso es el de la momia de la yegua Amón, cantante del templo. Su expresión de boca abierta contribuye al aspecto realista e inquietante de sus restos momificados. Estas momias gritonas nos ofrecen una visión única de las costumbres funerarias del antiguo Egipto y de sus creencias sobre la vida después de la muerte. Sus inquietantes expresiones, congeladas durante milenios, siguen fascinando e inquietando a quienes las contemplan. Número 18. Otzi, el hombre de hielo. En 1991, Otzi, el hombre de hielo, fue encontrado por unos excursionistas en los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia. Su cuerpo, que había estado encerrado en hielo durante más de 5.300 años, estaba extraordinariamente bien conservado. Junto con sus ropas y herramientas, este descubrimiento ha aportado valiosísimos datos sobre la vida de los hombres de hace más de 5 milenios. Sin embargo, lo que realmente intriga a los investigadores y al público son las circunstancias de la muerte de Otzi. Aunque en un principio se pensó que había muerto por causas naturales o un accidente, un examen posterior en 2001 reveló un final más siniestro. Una radiografía descubrió una punta de flecha clavada en el hombro de Otzi, con su correspondiente orificio de entrada en la espalda, lo que indicaba que probablemente fue asesinado por una flecha disparada desde atrás. Además, un fuerte golpe en la cabeza con una herida en la mano sugería que Otzi había participado en un enfrentamiento poco antes de su muerte, lo que da la imagen de un hombre que tuvo un final violento. El misterio que rodea a Otzi no termina con su muerte. Una supuesta maldición asociada a Otzi ha despertado aún más fascinación. Varias personas relacionadas con el descubrimiento y estudio de Otzi han sufrido desgracias, lo que ha dado lugar a rumores de una maldición muy parecida a las que se asocian con las momias egipcias. Número 17. Las tumbas vampíricas de Europa. En toda Europa, especialmente en Polonia y Bulgaria, los arqueólogos han desenterrado espeluznantes enterramientos que hablan de antiguos temores y supersticiones. Las llamadas tumbas vampíricas contienen esqueletos que han sido sometidos a rituales espeluznantes
como colocarles barras de hierro o piedras en la boca, el corazón o las extremidades. Se creía que estas medidas evitaban que los difuntos resucitaran como vampiros. Estas tumbas, cuyos orígenes se remontan al siglo XII e incluso antes, ofrecen una visión escalofriante del miedo medieval europeo a los muertos vivientes. En 2013, se descubrió en Bulgaria, cerca de la ciudad de Sosopol, a 2 hombres enterrados con estacas de hierro clavadas en el pecho, lo que pone de manifiesto hasta qué punto llegaba la gente para asegurarse de que los muertos no pudieran regresar. Del mismo modo, en Polonia, se han encontrado tumbas con las cabezas de los difuntos retiradas y colocadas entre las rodillas o en las manos, otro método que se creía que mantenía a los muertos firmemente en la tumba. Uno de los hallazgos más fascinantes se produjo en un cementerio del siglo XVII en Pien, Polonia, donde se descubrió la tumba de una mujer apodada Vampiro. Su entierro fue extraordinario. Se le colocó una hoz alrededor del cuello y un candado en un dedo del pie. Se pensó que estas medidas impedirían que, en caso de resucitar, hiciera daño a los vivos o escapara de su tumba. La hoz colocada alrededor de su garganta la decapitaría si intentaba incorporarse, mientras que el candado simbolizaba su eterna esclavitud a la tumba. Además, su larga dentadura podría haber contribuido a la creencia de que era un vampiro. Los trabajos arqueológicos realizados entre 2005 y 2009 se centraron en primer lugar en tumbas de la Alta Edad Media, repletas de objetos de valor. Más tarde, la atención se desplazó a un cementerio del siglo XVII en el que las actividades agrícolas modernas habían alterado el lugar, lo que condujo al descubrimiento de la sepultura vampírica. Número 16. Cuerpos de la turbera. En las turberas del norte de Europa se han descubierto restos humanos extraordinariamente conservados que se remontan a la Edad de Hierro. Las peculiares condiciones de estas turberas, con sus aguas ácidas y la falta de oxígeno, han momificado de forma natural estos cuerpos. Lo sorprendente de estos hallazgos es su excepcional conservación. La piel, el pelo e incluso las expresiones de sus rostros permanecen intactos, ofreciendo una vívida visión de vidas antiguas. Entre estos cuerpos del pantano, destaca el del hombre de Tallinn. Encontrado en Dinamarca en 1950, su estado de conservación era tan completo que al principio se le confundió con una víctima de asesinato reciente. Sin embargo, más tarde se determinó que vivió en torno al año 400 a.C. y que probablemente murió en un sacrificio ritual, una práctica que se creía habitual en la Europa de la Edad de Hierro. Otro hallazgo notable es el Grauwald Man, también descubierto en Dinamarca, cuyos detalles están tan bien conservados que aún puede verse su barba incipiente. Número 15. Canibalismo neandertal. En la cueva belga de Goyer, notables descubrimientos han desvelado un aspecto más oscuro de la vida de los neandertales. Pruebas de canibalismo. Los huesos encontrados en la cueva presentan marcas de haber sido hábilmente descuartizados, se les ha extraído el tuétano e incluso se les ha dado forma de herramientas similares al tratamiento de los huesos de animales encontrados en el mismo yacimiento. Estas pruebas no son aisladas, ya que se han encontrado hallazgos similares en otros yacimientos neandertales de Europa. Aunque no en todos los yacimientos, los restos humanos descubiertos en Goye incluyen los de 4 adultos y un niño tratados de forma indistinguible de los restos animales hallados junto a ellos. Esto plantea importantes interrogantes sobre las razones que subyacen a tales prácticas. Aunque la malnutrición pudo llevar a algunos grupos a tomar medidas desesperadas, las pruebas no apuntan definitivamente a que este fuera el caso en Goye. Otra posibilidad que se baraja es que estos actos tuvieran un significado ritual o religioso, aunque las verdaderas motivaciones pueden seguir siendo un misterio para siempre. Lo que es inequívoco, sin embargo, es la clara señal de que en algunos casos los neandertales recurrieron al canibalismo. Número 14. La flota fantasma de camiones laguna. En el corazón del Pacífico Central se encuentra la laguna de Truk, testigo mudo de uno de los capítulos más inquietantes de la Segunda Guerra Mundial. Esta laguna, antaño bulliciosa como base naval japonesa clave, es ahora una cápsula del tiempo submarina conocida como la Flota Fantasma. En febrero de 1944, las mareas de la guerra cambiaron aquí drásticamente durante la Operación Hailstone, un ataque aéreo masivo estadounidense que duró 2 días.
Esta operación marcó la transformación de la laguna en un espeluznante cementerio submarino, que se cobró la vida de más de 60 barcos y numerosos aviones. En la actualidad, la Laguna del Camión es un museo submarino único que atrae a los submarinistas a sus profundidades, donde la historia se conserva entre el coral. Es un lugar donde las reliquias de guerra, incluidos tanques, aviones y objetos personales de los soldados, permanecen prácticamente intactas al paso del tiempo. A medida que los buceadores navegan por este mundo sumergido, son recibidos por un vívido cuadro de la vida en tiempos de guerra, entrelazado con el vibrante coral y la vida marina que han hecho de estos pecios su hogar. Número 13. Ejército de Terracota. En el corazón de China. En 1974, unos granjeros locales descubrieron cerca de Xi'an lo que se conocería como el Ejército de Terracota. Este increíble hallazgo consta de más de 8.000 soldados de arcilla de tamaño natural, 130 carros y 670 caballos, todos ellos diseñados para servir como protectores eternos de la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador del país. Este ejército, elaborado con asombroso detalle, estaba destinado a acompañar al emperador en la otra vida, mostrando un nivel sin parangón de artesanía antigua. Cada figura del ejército de terracota es una obra maestra de singularidad, con uniformes, peinados e incluso expresiones faciales diferentes. Esto no solo habla de las habilidades de los antiguos artesanos chinos, sino que también proporciona una fascinante visión de las normas militares, culturales y artísticas de la época de la dinastía Qin. Enterrado durante milenios, el ejército de terracota permaneció oculto hasta su descubrimiento, que desde entonces ha sido aclamado como uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo XX. El ejército de terracota sigue rodeado de misterio. Preguntas sobre las razones exactas de su creación, los métodos empleados para elaborar un conjunto tan detallado y extenso de figuras y las técnicas utilizadas para su conservación siguen desconcertando a los expertos, lo que añade una capa de misticismo al yacimiento. Número 12. La tumba de la Reina Roja. En 1994 se produjo un descubrimiento extraordinario en la antigua ciudad maya de Palenque. Se trata de la tumba de una figura conocida actualmente como la Reina Roja. Este hallazgo es particularmente notable no solo por su contenido, sino también por las prácticas funerarias únicas que reveló, divergentes de las costumbres mayas típicas. A diferencia de la práctica común de colocar al difunto con sus posesiones en un banco, la Reina Roja fue enterrada en un sarcófago de piedra caliza, lo que la distingue de la norma. Lo que hizo aún más intrigante este descubrimiento fueron los compañeros de enterramiento de la Reina Roja, un niño de unos 10 años encontrado decapitado, y una mujer de unos 30 años a la que habían extraído el corazón y apuñalado varias veces, probablemente sacrificios hechos en su honor. Estos escalofriantes detalles insinúan el importante estatus que la Reina Roja tuvo en vida, sugiriendo que era de linaje real. El sarcófago y su contenido estaban cubiertos de cinabrio, un tinte rojo brillante hecho de sulfuro de mercurio, que no solo daba al enterramiento un aspecto llamativo, sino que también teñía el esqueleto de un rojo vivo. Esta coloración distintiva es la razón por la que se la conoce como la Reina Roja. A pesar de los claros indicadores de su elevado nivel social y de la elaborada naturaleza de su enterramiento, su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Número 11. Los vikingos sin cabeza de Dorset. En Dorset, una zona serena conocida por sus bellos paisajes, se hizo un escalofriante descubrimiento que descubre un brutal capítulo de la Edad Media. Unos arqueólogos, mientras trabajaban en 2012 en las obras de una nueva carretera, tropezaron con un antiguo cementerio lejos de lo común. Este yacimiento, antaño un bullicioso cruce de caminos romanos, reveló el sombrío destino de vikingos sin cabeza, víctimas de una misteriosa masacre. La excavación, dirigida por expertos de la arqueología de Oxford, sacó a la luz los restos de 54 vikingos sin cabeza. Sus cráneos, separados y colocados a un lado, son un crudo testimonio de sus violentas muertes. Estos jóvenes, en su mayoría menores de 25 años, presentaban las marcas de una feroz batalla, con heridas de golpes de espada evidentes en cráneos, mandíbulas, cuellos, manos y brazos. La forma en que fueron decapitados, de delante hacia atrás, sugería que se enfrentaron a sus atacantes con desafío hasta el final.
La datación por radiocarbono sitúa estos hechos entre el 910 y el 1030 después de Cristo, lo que confirma que estos hombres eran vikingos de las regiones árticas y subárticas del norte de Europa. Curiosamente, en el yacimiento no se encontraron objetos personales ni ropas, lo que dibuja un oscuro panorama de sus últimos momentos. El descubrimiento incluía algunos detalles especialmente inquietantes, como la ausencia de 3 cráneos, posiblemente tomados como sombríos trofeos o exhibidos como advertencia. Uno de los vikingos desenterrados tenía los dientes modificados cosméticamente, imitando el estilo de Harold Bluetooth, una práctica que aludía a su condición de guerreros de élite. Esto, junto con sus orígenes, sugiere que estos vikingos formaban parte de un grupo temido, posiblemente vinculado a notorios guerreros vikingos. En la actualidad, los restos se conservan en el Museo del Condado de Dorset. Número 10. Cráneos y torres aztecas. Los aztecas son conocidos por su práctica del sacrificio humano, y un ejemplo sorprendente de ello se encuentra en el corazón de lo que fue Tenochtitlan, la capital azteca. Aquí, los arqueólogos han descubierto un inmenso zompantli, o estante de cráneos, situado fuera del templo Mer. Este bastidor, lejos de ser una mera decoración, tenía un profundo significado espiritual. En 2015, los descubrimientos se ampliaron para incluir 2 torres de cráneos que flanquean este muro, compuestas en su totalidad por cráneos humanos. Estos hallazgos, realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sugieren la presencia de miles de cráneos, lo que apunta a la gran escala de los sacrificios humanos. Se cree que los cráneos pertenecían a víctimas de sacrificios y a guerreros capturados. Al principio, los cráneos se colocaban en el potro. A medida que se desgastaban, se trasladaban a las torres. Los conquistadores españoles dejaron constancia de su horror al ver los zompantli, un sentimiento que probablemente compartió cualquiera que contemplara las imponentes estructuras adyacentes al enorme templo. Número 9. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una enigmática colección de enormes dibujos que se extienden por el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Estas líneas, creadas por el pueblo Nazca entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, son un fascinante misterio de la arqueología. Incluyen una gran variedad de diseños, desde líneas simples y formas geométricas hasta intrincadas imágenes de animales, humanos y plantas, algunas de las cuales abarcan más de 200 metros de ancho. La enorme escala de estos dibujos hace que solo puedan apreciarse plenamente desde el cielo, lo que ha dado lugar a todo tipo de teorías sobre su finalidad, desde guías astronómicas hasta mensajes para seres celestiales. Los investigadores creen que las líneas de Nazca fueron importantes en la vida religiosa y ceremonial de la cultura Nazca, posiblemente como un gigantesco paisaje sagrado diseñado para atraer agua y fertilidad a la árida región. El método de su creación fue tan sencillo como ingenioso. Los antiguos Nazca retiraron la capa superior de guijarros recubiertos de óxido de hierro de color marrón rojizo, dejando al descubierto la tierra más clara que había debajo. Este contraste creó las impresionantes figuras que han perdurado durante siglos. A pesar de su antiguo origen, las líneas se han conservado extraordinariamente gracias al clima estable y seco del desierto de Nazca y al terreno llano y pedregoso, que minimiza la erosión del viento. Número 8. Tumba del Gran Señor de Zipán. En 1987, Perú se convirtió en el escenario de un hallazgo arqueológico pionero que cautivó a los estudiosos: el descubrimiento de la tumba del Señor de Zipán. Este importante hallazgo arrojó luz sobre una antigua cultura casi desconocida, revelando las prácticas funerarias y los tesoros de un individuo de alto rango. Dentro de la tumba, los investigadores descubrieron una espectacular variedad de artefactos, como una cabeza humana de oro con ojos de plata, numerosas piezas de cerámica, coronas de cobre, conchas y una gran variedad de huesos. El propio sarcófago era un tesoro que contenía más de 500 objetos que se creía acompañarían al señor de Zipán en la otra vida. Estos objetos iban desde ropa ornamental hasta objetos prácticos y ceremoniales, cada uno de los cuales describía el estatus del señor y las proezas artísticas de la cultura. La disposición de la tumba era aún más intrigante. Junto al señor había otros 8 esqueletos, que se cree que eran sirvientes, guerreros y posiblemente concubinas.
Esto plantea preguntas inquietantes sobre sus muertes. ¿Habían fallecido ya o fueron sacrificados para acompañar a su señor al otro mundo? El enterramiento también presentaba elaborados protectores de oro para ojos y nariz y una corona hecha de elementos de concha que hablan de la alta estima en que se tenía al señor. Número 7. Pompeya. Pompeya era un bullicioso centro de cultura y prosperidad, enclavada bajo la sombra del monte Vesubio. Conocida por su lujoso estilo de vida, Pompeya era un refugio para los emperadores y la élite de Roma. Ofrecía de todo, desde comercio hasta servicios extravagantes. En ella se alcanzaron logros tan notables como la construcción del primer anfiteatro, anterior incluso al Coliseo de Roma. Sin embargo, la tranquilidad se convirtió en tragedia la noche del 1 de octubre del año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio entró en erupción. Este catastrófico acontecimiento liberó una combinación letal de gases, lava y ceniza con la potencia de 12 bombas atómicas, arrasando Pompeya, Herculano y los asentamientos cercanos. Sepultada bajo las cenizas, Pompeya se perdió para la historia durante casi 1700 años, hasta que su redescubrimiento en el siglo XVIII proporcionó una visión única de la antigua vida romana. Lo que hace especialmente inquietante a Pompeya son los moldes de yeso de sus víctimas. Estos moldes, creados vertiendo yeso en las cavidades dejadas por los cuerpos descompuestos, capturan los últimos momentos de agonía de los habitantes de la ciudad. Estas figuras, que incluyen familias acurrucadas e individuos vencidos por la desesperación, cuentan una conmovedora historia de la fragilidad de la vida. Junto a estas figuras, también se conservan objetos cotidianos y alimentos, que ofrecen una instantánea detallada de la vida diaria en la antigua Roma. Número 6. Las ruinas de Sanxingdui. En 1986, en la ciudad de Sanxingdui, situada en Sichuan, China, unos obreros de la construcción hicieron un descubrimiento increíble. Desenterraron 2 fosas llenas de ofrendas que revelaron la existencia de una misteriosa civilización antigua, hasta entonces desconocida. Este hallazgo está repleto de cientos de objetos, entre ellos máscaras de bronce y oro, estatuas, figurillas y exquisitos artefactos de jade y mármol. Los historiadores lo consideran uno de los descubrimientos arqueológicos más cruciales del siglo XX, ya que data esta civilización en un periodo de hace entre 300 y 500 mil años. Antes de este descubrimiento, se creía que la cuna de la civilización china se hallaba únicamente en la cuenca del río Amarillo, conocida por su importancia histórica en el desarrollo de China. Sin embargo, las ruinas de Xiangxingdui desafiaron esta opinión al poner de relieve culturas avanzadas que prosperaban fuera del núcleo tradicional, lo que sugiere que desempeñaron un papel importante en la conformación de la civilización china. Lo que resulta especialmente fascinante del yacimiento de Sanxingdui es el misterioso destino de sus gentes y su cultura, que al parecer solo duró unos 350 años. Los artefactos hallados, muchos de los cuales fueron dañados, quemados y enterrados intencionadamente, añaden capas de misterio al yacimiento. Entre estas reliquias destacan docenas de cabezas de bronce con rasgos exagerados, sobre todo grandes orejas y ojos. Esta singular representación ha alimentado diversas especulaciones, incluidas teorías sobre antiguos astronautas o seres míticos, lo que lleva a algunos a preguntarse si estos artefactos representan visitas o influencias extraterrestres en la antigüedad. La abrupta desaparición de la civilización Sanxingdui, que dejó tras de sí tan intrigantes artefactos, sigue desconcertando a investigadores y público por igual. Número 5. Sacrificio en un cenote. En el corazón de la península mexicana de Yucatán se encuentra Chichén Itzá, un vestigio extraordinariamente bien conservado de la antigua civilización maya. Esta ciudad, que floreció entre los siglos 7 y 10 después de Cristo, fue un centro crucial de la cultura y la historia mayas, y cuenta con numerosas maravillas arqueológicas. Sin embargo, hay un elemento que destaca por su escalofriante significado histórico: un cenote, o sumidero natural, que revela un aspecto más oscuro de las prácticas religiosas mayas. Inicialmente, se creía que este cenote era una mera fuente de agua para los mayas. Sin embargo, los descubrimientos han demostrado que también era un lugar sagrado donde se hacían ofrendas a los dioses, en particular al dios del agua. Con el tiempo, estas ofrendas pasaron de ser objetos preciosos a incluir sacrificios humanos.
Las pruebas arqueológicas indican que se ofrecían niños, doncellas y guerreros, cuyos cuerpos se arrojaban a las profundidades del cenote en busca del favor o el apaciguamiento divinos. Junto al cenote se encuentran los restos de una estructura que se cree que servía para purificar a las víctimas antes de su sacrificio final. Desde allí, eran conducidas a una plataforma y arrojadas al abismo. Un sombrío espectáculo que se puede contemplar desde otras plataformas que rodean el yacimiento. Número 4. La tumba maldita del rey Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, un giro del destino dio lugar a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Un joven, que formaba parte de un equipo de excavación británico dirigido por Howard Carter, se dirigía a casa montado en su burro, cuando el animal tropezó con un agujero. Este agujero fue la primera pista de una cámara oculta bajo las arenas de Egipto, que Carter y su equipo excavarían más tarde para revelar la tumba, perdida durante mucho tiempo, del rey Tutankamón. La tumba del rey Tut cautivó la imaginación del mundo como ninguna otra. A diferencia de las tumbas de otros faraones, que habían sido saqueadas a lo largo de los siglos, la última morada de Tutankamón se encontró intacta, con sus tesoros intactos. Este descubrimiento proporcionó una visión sin precedentes de la riqueza y la artesanía del antiguo Egipto, con más de 5.000 artefactos catalogados solo de la antecámara de la tumba. El 16 de febrero de 1923, Howard Carter abrió la cámara funeraria sellada del rey Tutankamón, intacta durante más de 3.000 años. En su interior, en una serie de 9 capas protectoras, yacía la momia del joven rey, rodeada de tesoros de oro y piedras preciosas. El cuidadoso desenvolvimiento de la momia por parte de Carter reveló el rostro de Tutankamón, nunca visto por el mundo durante casi 3.500 años. Número 3. El sacrificio masivo de niños en Perú. En 2011, se hizo un descubrimiento sorprendente en el norte de Perú, en un sitio conocido como Huanchaquito Las Llamas. Los arqueólogos encontraron pruebas de lo que se considera el mayor caso conocido de sacrificio de niños de la historia. Se desenterraron más de 140 niños y 200 jóvenes llamas, víctimas de un sacrificio masivo, a través de la datación por radiocarbono. Este evento se situó entre 1400 y 1450 a.C., una época en la que la civilización Chimú estaba en su apogeo. Las prácticas de sacrificio, que incluyen ofrendas de alimentos, animales y a veces seres humanos, han formado parte de culturas de todo el mundo, antiguas y actuales, como medio para apaciguar a los dioses o buscar favoritos. Sin embargo, la escala y la naturaleza de los sacrificios en Huanchaquito, las lamas son particularmente desgarradoras, con pruebas que sugieren que a estos niños, de entre 5 y 14 años, se les abrió el pecho, probablemente para extraerles el corazón. Se cree que este sacrificio masivo fue la respuesta del pueblo Chimú a una grave crisis medioambiental, posiblemente provocada por un fenómeno de El Niño, lo que indica que se tomaban medidas drásticas en momentos de gran angustia. La presencia de las llamas, animales de gran valor en las sociedades andinas, sugiere que se trataba de ofrendas destinadas a complacer a los dioses o a acompañar a los niños en el más allá. Número 2. El gigante de Atacama. El desierto de Atacama, el desierto no polar más antiguo y seco de la Tierra, se extiende por una vasta zona de unos 600 kilómetros entre la cordillera costera de la costa y la cordillera de los Andes. Este desierto, conocido por su extrema aridez y sus vastos paisajes, ha sido escenario de numerosos descubrimientos espeluznantes, desde huesos misteriosos hasta antiguos lugares de sacrificio, que han contribuido a aumentar su intrigante y escalofriante reputación. Entre estos descubrimientos se encuentra el gigante de Atacama, un geoglifo que destaca no por su espantosa apariencia, sino por su desconcertante existencia. Los geoglifos, como las famosas líneas de Nazca, son grandes diseños creados en el suelo con elementos naturales como rocas o grava. El gigante de Atacama, también conocido como el gigante de Tarapaca, se cree que fue realizado entre el 914 y el 50 después de Cristo. Su creación durante este periodo hace que muchos se pregunten por las técnicas y herramientas utilizadas por la gente para lograr tal hazaña. Con casi 120 metros de longitud, ostenta el título del geoglifo antropomorfo más grande del mundo.
Situado en la ladera de una colina donde se encuentran más formas geométricas, el gigante de Atacama aumenta el misticismo del desierto. Su tamaño y la precisión de su diseño siguen siendo objeto de fascinación, ofreciendo una ventana a la avanzada comprensión y creatividad de sus creadores. Número 1. El mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera, desenterrado de un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera en 1901, es una maravilla que ha dejado asombrados a los científicos. Este dispositivo, que data de alrededor del año 100 a.C., suele considerarse el primer ordenador analógico conocido del mundo. Imaginemos que hace más de 2000 años los antiguos griegos crearon una máquina con más de 30 engranajes de bronce, todo ello encerrado en una caja de madera, mostrando un nivel de sofisticación ingenieril que no se ha vuelto a ver en más de un milenio. Durante años, el verdadero propósito de este antiguo artilugio desconcertó a los estudiosos. Sin embargo, con la ayuda de modernas técnicas de investigación e imagen, sus increíbles funciones han salido a la luz. El mecanismo de Antiquitera fue diseñado para predecir posiciones astronómicas, eclipses solares y lunares, e incluso el calendario de los Juegos Olímpicos. Sus esferas mostraban el zodiaco griego, un calendario solar, y en el reverso, un calendario lunar que podía predecir eclipses con notable exactitud. Lo que hace aún más extraordinario al mecanismo de Antiquitera es su diseño. Su complejidad y precisión son similares a las de los relojes del siglo XVIII, testimonio de los avanzados conocimientos de ingeniería de los antiguos griegos. Este descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de la tecnología antigua, demostrando que nuestros antepasados poseían un dominio de la mecánica y la astronomía mucho más sofisticado de lo que se pensaba. Gracias por vernos. Hasta la próxima.